Eres bueno, 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 bueno. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias, Señor, por tu provisión. Gracias por morir en la cruz por mí, por el precio pagar, vida entregar. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias, Señor, por tu provisión. Gracias por morir en la cruz por mí, por el precio pagar. Dios es luz, es amor, y andar con Dios es andar en luz, y amar a otros es el reflejo de mi comunión con Dios, y amar a otros es el reflejo de mi comunión con Dios. Dios es luz, es amor, y andar con Dios es andar en luz, y amar a otros es el reflejo de mi comunión con Dios, y amar a otros es el reflejo de mi comunión con Dios. Si nos amamos, si nos amamos, la gente verá que Jesús puede salvar. Dios es luz, es amor, y andar con Dios es andar en luz, y amar a otros es el reflejo de mi comunión con Dios, y amar a otros es el reflejo de mi comunión con Dios. Si nos amamos, Jesús es real. Si nos amamos,
nos amamos, el mundo verá que Jesús es real. Si nos amamos, la gente verá que Jesús puede salvar, Él puede salvar. Buenas tardes. Bienvenidos a la tercera parte de este estudio de Santiago sobre sin acepción de personas, la prueba de fe. Todos nosotros caemos en problemas de favoritismo o parcialidad. Puede ser por la semblante de la persona, su ropa, su profesión, su estilo de vida, su dinero, sus posesiones, su posición social, etcétera, etcétera, etcétera. No sabemos, no es lo mismo para todos, pero tendemos a tratar diferente a la persona basado en algunas de estas consideraciones. Tal vez seríamos más generosos a una persona que nos cae bien. Tal vez perdonaríamos más rápido a aquella persona o algo semejante. Esa es la definición misma de parcialidad, de favoritismo. Y Santiago deja muy claro, el favoritismo es pecado. Santiago 2:9 dice claramente, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Eso sin ninguna duda es pecado. Es extraño a la naturaleza de Dios, Dios quien no tiene parcialidad. La perfección de Dios se ve en el hecho de que Él es absolutamente imparcial. Trata a todos basado en su necesidad y su relación a Él. Por eso, esta es la manera que creyentes deben actuar hacia otras personas. Santiago nos instruye a amar a otros igualmente, sin distinción de su trasfondo, su estatus, viendo solo su relación a Dios y a su necesidad. Como hemos visto, esto es otro de los exámenes de la fe verdadera. La redención verdadera produce amor sin favoritismo. Ahora, seguro, hay tiempos cuando pecamos y no lo mostramos, pero no obstante, el creyente verdadero prosigue en su vida tratar a todos con igualdad, basado en su necesidad y su relación con Cristo. Santiago dejó un principio que vimos en la primera parte. Si usted está comprometido a la fe de Jesucristo, tiene que comprometerse también a la imparcialidad. Mostrar parcialidad a personas por cualquier motivo es incompatible con la fe verdadera, que ve a todos en el mismo nivel. Mire, todos somos pecadores ante Dios. Todos necesitamos su misericordia, su gracia. Como cristianos todos somos perdonados. Somos morados por el mismo Espíritu. Nos ha puesto a todos en el mismo cuerpo de Cristo. Todos estamos preparados para vivir eternamente con Dios en el cielo. Hay verdadera igualdad en el cuerpo de Cristo y debe haber igualdad de trato también. Dios es imparcial, Cristo es imparcial, el Espíritu es imparcial. Tal como la deidad entera es imparcial, también nosotros debemos ser imparciales. Después de definir el principio, Santiago demuestra la contradicción de la parcialidad con la naturaleza de Dios y la incompatibilidad con la vida de un cristiano verdadero. Ahora nos demuestra contundentemente que el favoritismo, la parcialidad, es una violación del amor de Dios. Va en contra de todo lo que Dios es. Vamos a ver 3 principios de ese punto que Santiago nos está explicando. Primero, el examen de la fe verdadera exige un veredicto en cuanto a esta violación del amor de Dios.
Esto lo vemos en versículos 8 a 9 de capítulo 2. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Hay dos veredictos contraste que Santiago nos da. El primero podemos ver en versículo 8, que dice, bien hacéis. Bien hacéis. Si en verdad cumplís la ley real. Implica que hay algunos que en verdad lo hacen. En la congregación no solo tenemos no creyentes disfrazados como cristianos, sino también tenemos verdaderos creyentes que a veces desobedecen. Algunos en la congregación son obedientes. Esto es bueno. Eso es lo esperado de los cristianos verdaderos. Mire lo que dice, si en verdad. Dice, ese es un hecho real. Es un hecho real. ¿Y qué hacen? Cumplís la ley real. La ley real es, para explicarle, es una ley soberana. Es real en el sentido que es obligatoria. Cuando un rey haga una ley, eso es todo, punto final. No hay apelación, es suprema la ley. Cumplir está en el tiempo presente. Significa que cumplís la ley real constantemente, continuamente. Es la característica de su vida. Es la norma de su vida. Entonces Santiago está diciendo que hay cristianos que como norma de vida cumplen la ley real. ¿Cuál es esa ley real? ¿Dónde se encuentra? Dice conforme a la Escritura. Esta ley real no procede de un rey terrenal, sino del Rey de Reyes, de Dios eterno, y queda registrado en su palabra. Es una ley soberana y obligatoria. ¿Cuál es esa ley? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta ley le obliga porque es soberana. Ocurre en primera instancia en nuestra Biblia en Levítico 19:18. Pero en Mateo Jesús la acopló con el mandamiento de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Eso de Jesús mismo. Entonces podemos decir que toda la ley de las relaciones humanas se puede resumir en esta misma ley suprema. Esa misma ley real y soberana hecha por Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa ley se basa en la necesidad. Basado en la necesidad de tu prójimo. Cumpla esa necesidad de la misma manera que usted se esfuerza en llenar sus propias necesidades. Con la misma intensidad, con la misma protección, buscando el mismo grado de beneficio, con la misma preocupación para la salud, para el bienestar espiritual, para el crecimiento en la gracia, para las santidades y conformándose a la semejanza de Cristo. Con esa misma intensidad, preocúpese de otros, de esa misma manera que se preocupa por usted mismo. Eso es lo que significa amar a su prójimo, a sí mismo. Usted dice, ¿quién es mi prójimo? ¿Se acuerda del relato de Jesús del buen samaritano? Tal como en ese relato, mi prójimo es cualquier persona en mi camino que tenga una necesidad. Y cuando encuentra una persona con necesidad, cuídale de la misma manera que usted cuida a sí mismo. Esto es el amor de que Dios habla. Servicio en el tiempo de necesidad. Es lo que marca a los creyentes verdaderos. Después de todo somos conocidos por nuestro amor. ¿Y cuál es el veredicto? Al final de versículo 8, bien hacéis. ¿Qué quiere decir eso? Hay evidencia en su vida de la fe verdadera. Continuamente demostrando igualdad de amor el uno al otro. Llenando las necesidades sin importar quién es el otro. Están viendo en su vida el cumplimiento de la gran ley suprema, la real soberana ley de Dios. Eso es compatible con sus palabras. Es compatible con el nombre de Cristo que llevamos y con creer en Él.
Mire, la declaración bien hecho, buen siervo y fiel no se hará en base a nuestro canto, tan bueno que cantemos. No en base a nuestra generosidad, por tan generoso que seamos. No en base tampoco de nuestra predicación, ni oración, ni asistencia a los cultos, ni enseñando una clase. Tal vez el bien hecho, buen siervo de la boca del Señor, se basará en cómo tratamos el uno al otro, sin parcialidad, sin favoritismo. Hace bien cuando continuamente cumple la ley suprema dada en las Escrituras, de amar a tu prójimo como a sí mismo. No está haciendo parcialidad. Es el primer veredicto. Bien hacéis. Pero en contraste hay otro veredicto. Vemos en el siguiente versículo. Pero 9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Cometéis pecado y quedáis convictos. Eso es el segundo veredicto, la segunda posibilidad. Dice, pero si de verdad hacéis acepción de personas, implica que hay algunos que en verdad lo hacen. Es el mismo tipo de frase que encontramos en versículo 8. Si en verdad cumples la ley real. Aquí dice, pero si en verdad se debe entender, hacéis acepción de personas. Implica que hay algunos que en verdad lo hacen. Es una declaración de hechos reales. De veras, hay personas en la congregación que están haciendo acepción de personas. Está en fuerte contraste al otro veredicto. Algunos en la congregación no estaban cumpliendo la ley soberana de amor. Tiene el sentido de decir cuándo hace acepción de personas. ¿Qué es ese hacer acepción de personas? Está también en tiempo presente. No es un errorcito ocasional, es una práctica continua. Ustedes están continuamente practicando el favoritismo. Es una deliberada parcialidad violando al propósito de la ley de Dios. Y esa acusación los confronta abiertamente y fuertemente. ¿Qué hace? Cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Si lo hace, viola la ley. No llena la expectativa, la norma de Dios. Desobedece la ley. Hay dos palabras aquí para esta acción. Primero es cometéis pecado. La palabra pecado significa quedar corto de la norma. No llena la expectativa, la norma de Dios. No alcanza la norma que Dios ha puesto, que Dios pide. Pero quedáis convictos por la ley como transgresores. El transgresor deliberadamente pasa los límites. Con un acto de su voluntad sobrepasa los límites puestos por Dios. Por eso se llama transgresores. Y pasa los límites y de lo que Dios ha puesto para el comportamiento. Quedáis convictos por la ley. La ley dice, no lo haga. Usted lo hizo y sigue haciéndolo. Entonces la ley lo condena. La evidencia trae a la conclusión contundente e inevitable de que usted es culpable. Usted es transgresor. Ese es el otro veredicto. Hay dos veredictos. Bien hacéis o quedáis convicto como transgresor. Hay otro principio, otra observación que queremos ver también. No solo el veredicto, sino la ley de Dios condena el transgresor de esta violación, porque la ley de Dios no contiene la gracia. Escuchen, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Alguno podría decir, vaya, ¿no es un poco pesado para una ofensa tan pequeña?
Pues todos somos parciales en una instancia al otro. ¿Por qué Santiago saca conclusiones tan severas y tan fuertes para este pecado tan común de perjuicio, egoísmo, parcialidad? ¿No es parte de la naturaleza humana? En realidad, no. Viola tanto la ley de Dios como suficientemente para convertirlo en transgresor. Es un pecado de enormes consecuencias. Mire, el transgresor es culpable. ¿Cuántas leyes tiene que violar, desobedecer para ser infractor de la ley? Solo uno. ¿Cuántos pecados tiene que cometer para caracterizarse como pecador? Solo uno. La unidad de la ley de Dios es que es una sola pieza. Tenemos la obligación a toda la ley de Dios. Infringir la ley en un solo punto lo convierte en infractor. Quebrantar la ley equivale a desafiar la autoridad de Dios, desafiar la palabra de Dios. Niega su pleno amor y devoción a Dios. Es decirle a Dios, no le voy a amar con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas en aquella área. No le someteré en esa área. No le obedeceré en aquella área. Voy a violar a la ley en esa área. Entonces usted es violador de la ley. Aunque solo infringen una pequeña parte de la ley. Usted es caracterizado por pecador y transgresor porque ha demostrado un corazón de violencia ante la ley de Dios. La ley de Dios no contempla ganar la justicia de Dios por obras. Mire, el judío y muchos en las congregaciones donde Santiago escribe eran judíos, consideraban la ley como una colección de mandatos independientes. Entonces ellos tenían la perspectiva, guardar un mandamiento es un crédito. Desobedecer a un mandamiento, un débito. Si al final se podía sacar el balance y si tuvo un balance positivo de crédito, pensaba que iba bien. Eso es muy típico de un sistema de justicia por obras, de salvación por obras. Mire cómo una conversación que uno podría tener. Uno empieza evangelizando, Señor, si muriera hoy y entrara a la presencia de Dios y le dijera, ¿qué derecho tiene usted para entrar en el cielo? El hombre responde, pues he tratado de hacer bien toda mi vida. He hecho mi mejor esfuerzo. Pues, ¿qué tal el pecado? ¿Ha cometido pecado? Sí, Señor, pero he tratado lo mejor que pudiera. Espero que sea suficiente. Eso es tan típico de los que creen, de lo que creen las personas. Están bajo esa ilusión de que hay un balance de crédito y débito y si sale con crédito estarían bien. Pero mire esa otra ilustración. Quebrantar la ley es como golpear una ventana de vidrio con un martillo. Tal vez le daría el golpe en un solo lugar, pero se quebraría toda la ventana. Se despedaza toda la ventana. Es una sola pieza. Entonces no se engañen pensando que es una persona justa porque piensa que sus pecados son menores. Cualquier violación de la ley de Dios lo hunde instantáneamente en el infierno, en condenación. Aunque uno guarda toda la ley y ofende en un solo punto, ha despedazado toda la ley. Es cierto, no todos los pecados son igual de feos. No todos los pecados son igual de horribles ni espantosos. No todos los pecados son igual de dañinos, pero todo pecado despedaza la unidad de la ley de Dios y nos convierte en violadores, rebeldes y transgresores. El pecado es sumamente pecaminoso. Le puede parecer algo pequeño mostrar el favoritismo, pero es un pecado de proporciones inmensas que despedaza la ley de Dios y le vuelve en transgresor. Es que la ley de Dios no es segmentada. Y en versículo 11 nos da una ilustración Santiago. Dice, porque él dijo,
El que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Santiago recalca que la unidad de la ley de Dios, el que da la ley es uno, y la ley es uno. ¿Quién da la ley? Dios da la ley. Y la ley es uno. En un solo pecado despedaza la ley, rompe en pedazos la ley. Dios dijo ambas cosas. No cometerás adulterio y no matarás. Ambos son pecados con la condena de muerte. Si comete uno y no el otro, todavía es transgresor. Todavía lleva la pena máxima. Ha quebrado la ley. No hay gracia en la ley de Dios. Los rabíes de aquella época hicieron un error fundamental e enseñaban a la gente el mismo error. Los lectores de la epístola de Santiago eran judíos convertidos a Cristo, pero todavía retenían mucha enseñanza judía. Y Santiago quiere corregir. Ellos trataban de evitar las consecuencias de la ley por medio de incluir la gracia como parte de la ley. Dice, ¿cómo? Pues escuchen, decían, sabemos que Dios dijo esto, pero realmente no tienen que hacer todo aquello. Hay un montón de leyes y no podemos guardarlas todas. Entendemos que Dios extiende la gracia y no espera que guardemos todos. Dios entenderá y pasará por alto algunas cositas. Eso es error. Entonces estaban diciendo que el pecado realmente no es pecado. Y los pecados y las buenas obras hacen un equilibrio porque Dios pasa por alto algunas cosas. Entonces no tenía necesidad de un Salvador. ¿Para qué necesitaba un Salvador? Si la gracia está en la ley, no lo necesita porque Dios solo lo va a pasar algunas cosas por alto. Y si ellos podían hacer buenas obras que sobrepesan a los pecados, entonces estaban bien por su propio esfuerzo. Pero la realidad es otra. No hay gracia en la ley. Dios no tiene ni una pizca de tolerancia para los que quebrantan su ley. Y no saldrá sin castigo. La ley nos demuestra que somos pecadores. Y cuando la quebrantamos, usted es transgresor y es condenado para juicio y el infierno eterno, a menos que venga Jesús, quien dispensa la gracia. Juan 3 dice, es condenado, ya es condenado. Está bajo la condenación. La ley de Dios es lo que condena al pecador. No hay gracia en la ley. Usted es violador de la ley de Dios, aunque solo hace favoritismo y parcialidad. Usted ha violado a la ley suprema de Dios que dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ha dado un golpe en la parcialidad, pero ese golpe en la parcialidad ha despedazado la ley entera de Dios. No hay gracia en la ley. Usted es condenado por haber destrozado toda la ley. Es culpable, digno de juicio eterno. Solo hay gracia fuera de la ley, en la persona de Jesucristo. Ahora esto nos trae a nuestro tercer principio. Primero, exige un veredicto. Y en segundo lugar, la ley de Dios condena al violador de este principio, de este principio de amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero el tercer principio es, frente a esta violación, hay una fuerte llamada de atención. Eso lo vemos en versículos 12 y 13. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque el juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Así hablan. La condenación segura y severa de pecadores. Santiago habla directamente de esos transgresores, esos cristianos falsos. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de libertad.
En otras palabras, ustedes no están engañando a nadie, menos a Dios. En vez de hablar de sí mismo y fingir que sean buenos cristianos, dense cuenta que enfrentarán el juicio eterno y pídale perdón a Dios y postrarse delante de Él y rogar sus misericordias. Eso es lo que debe hablar. Pedirle perdón a Dios como uno que está condenado y postrarse y hacer así como postrarse delante de Él rogando su misericordia. Ustedes que habitualmente hacen acepción de personas que evidencian que nunca han recibido la gracia del Señor, serán juzgados en base a si habían guardado o violado la ley de Jehová, la ley de Dios. Dice la ley de libertad. Es un término para la ley de Dios. Es de libertad porque nos lleva a reconocer nuestra condición de depravado y condenado pecador y a acudir al único que nos puede rescatar de ese juicio. Y Él nos librará de ese juicio y nos transformará. En eso hay libertad. Aún hay oportunidad para estos quebrantadores de la ley de Dios. Aún hay oportunidad para usted si acude al Señor. Porque, ¿qué es lo que le espera? Mire la última parte. Dice en versículo 13, la primera parte, porque el juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia. ¡Wow! Fuerte advertencia para los que enfrentarán ese juicio, que no podrán escapar. No hay misericordia en la ley, no hay gracia en la ley. Dios hará juicio sin misericordia a los que no han mostrado misericordia. Muéstrame una persona sin misericordia, que no ha mostrado misericordia, que no tiene compasión, que hace favoritismo, parcialidad y cierre su corazón a personas en necesidad. Y yo le enseñaré a una persona que no tendrá ninguna misericordia en el juicio. ¿Por qué? Porque no es una persona redimida, no es salva. Dice juicio sin misericordia, el infierno eterno. Juicio sin misericordia, estricto, completo, sin alivio. Cada pecado recibirá su justo castigo al máximo. Eso es lo que le espera. Deje jugar con Dios y acuda al Señor. Pero mire, en medio de esto está la salvación y perdón de creyentes verdaderos. La última parte del versículo 13. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Si su vida se caracteriza por misericordia, triunfará sobre el juicio. No tendrá que enfrentar todo el peso del juicio. Porque el misericordioso compruebe que tiene una vida transformada. Eso es el punto. No es que por medio de hacer misericordia se gana la salvación, sino que la misericordia fluye de una vida transformada, una vida salva. Cuando un hombre vive sin misericordia hacia otros en el mundo de Dios, simplemente demuestra el hecho de que nunca ha respondido correctamente a la misericordia inmesurable de Dios. La misericordia que un hombre ha mostrado a otros como fruto de una vida tocada por la misericordia de Dios, que le salvó, triunfará sobre el juicio. Sus propios pecados, dignos de la condenación, son removidos por la obra de Dios en su vida, disolviendo todas las cargas que un juicio estricto podría traer en su contra. Así su muestra de misericordia no es asunto de acumular mérito personal para ganar la salvación por medio de sus propias obras buenas. La misericordia que muestra es en sí mismo una obra de Dios para la cual el hombre no puede reclamar ningún crédito. Es lo que Dios hace en nosotros. El Evangelio viene a transformar al corazón para hacernos como Dios. Y Dios es misericordioso, compasivo. Dios es imparcial. Todo creyente que sea creyente verdadero será así. Esa es la prueba de la fe que salva. Muéstrame una persona que habitualmente no hace acepción de personas.
Una persona que es misericordioso a personas en necesidad, que ama a otros como ama a sí mismo. Y le mostraré una persona en la vida del cual Dios ha derramado su misericordia y amor. La fe viva se revela en amor vivo, en comportamiento piadoso y sin parcialidad. Triunfará sobre el juicio por medio de la vida de Dios en su alma, por medio de la salvación en Jesucristo. Santiago nos recuerda varias cosas, que la parcialidad, número uno, es contradictoria a la fe cristiana, porque la fe cristiana refleja la naturaleza de Dios, y Dios es imparcial. Segundo lugar, la parcialidad es incompatible con el propósito y plan de Dios en escoger a enriquecer a los pobres. Tercero, parcialidad viola la ley de Dios de amar a su prójimo como a sí mismo. Parcialidad es un pecado que rompe en pedazos la ley soberana de Dios y hace uno transgresor. Y por último, y la parcialidad, si fuera el único pecado que cometiera, sería suficiente para condenarle al infierno para siempre. Y si usted viene así delante del juicio de Dios, Él verá que no hay evidencia de misericordia en su vida. Entonces Él no le mostrará ninguna misericordia, porque eso sería evidencia de que usted no posee la vida de Dios, no es salvo. ¿Qué debemos hacer? Primero examine a su vida. ¿Se caracteriza su vida por la imparcialidad? ¿Se preocupa para ser bondadoso, benigno, considerado, amoroso hacia los que son pobres y tienen necesidad sin distinción? Si ve a su corazón y ve la ausencia de un constante patrón de amor por los otros, entonces debe examinar si en verdad conoce a Cristo, si realmente es salvo. En segundo lugar, como cristianos debemos examinarnos, que estemos viviendo estos principios, si estemos demostrando el amor uno para el otro, si esto es la norma de nuestra vida, da evidencia de la obra de Dios en nosotros. Y cuando en ocasiones violamos ese principio, debemos acudir a Él y confesarlo y pedir su perdón e encontrar la restauración de Dios para restaurar la comunión con Él. Prueba de la fe, sin acepción de personas. Dios dice, está en la fe. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra que realmente no hace juegos con nosotros. Habla claro y Padre, queremos que cada persona que escucha este mensaje podría asegurarse de que sí está en la fe. Pero si no está en la fe, la invitación está abierta todavía, que ellos pueden acudir a ti y encontrar el perdón de pecados y la salvación y gracia que tú ofreces. En nombre de Jesús. Amén. Perseverad en oración, velando en ella, con acción de gracias, orando por nosotros, que el Señor abra puertas su palabra, y que muchos hoy escuchen el mensaje de Jesús, y que hablemos como debemos de hablar. De gracias, orando por nosotros, que el Señor abra puertas su palabra, y que muchos hoy escuchen el mensaje de Jesús, y que hablen
hablemos como debemos. Redimamos el tiempo y hablemos con gracia. Hablemos con gracia. Andemos sabiamente y hablemos como debemos hablar. Que el Señor abra fuerte su palabra y que muchos hoy escuchen el mensaje de Jesús y que hablemos como debemos. Que el Señor abra fuerte su palabra y que muchos hoy escuchen el mensaje de Jesús y que hablemos como debemos hablar. Eres bueno, 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 bueno. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias, Señor, por tu provisión. Gracias por morir en la cruz por mí, por el precio pagar, vida entregar. Gracias.